Somos viejas, viejas, muy pellejas, viejas, somos viejas, viejas, viejas. Virginia. Muy buenas, Monty. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos un día más. Qué bien. Hoy tenemos un temón. Es fuerte. Este es el tema probablemente del que más hemos hablado tú y yo, por audio, por todo tipo de medio de comunicación, quizás. No vamos a empezar sin antes hablar de nuestra maravillosa patrocinadora. Exacto. Blue Candles, las velas que tú necesitas, amiga, para sentirte en tu casa en un verdadero hogar. Estas son las de mi colección favorita, que esta se llama Sunday Morning, porque además hay que decir que Blue Candles, ella es una melómana, melina, entonces todas sus velas hacen referencia a canciones, casi todas. Sunday Morning. Esta vela huele a café, que se te va la olla. Y esta es Salted Caramel, que bueno, o sea, como... Es fuerte. Hay que decir que están hechas en Valencia, son veganas, es que lo tiene todo. Están hechas a mano por Melina Mata, que la podéis seguir también a ella, además de a su marca, porque es una mujer maravillosa. Y además de velas, tenemos esto que son los Melted Wax, que es cera para quemador. Tú esto te lo pones aquí en un quemador como este, aquí pones una velita de té, y esto, de verdad, es que no se entiende lo bien que huele. Es fuerte. Viejas que quieren que sus casas huelan bien. Exacto. La venganza. Entonces, hoy vamos a hablar de un temón que es el éxito y, por supuesto, su lado oscuro, que es el fracaso. Ay, qué temas. A mí la verdad es que este es un tema central que me ha atravesado toda mi vida y que además ha ido mutando mucho en los últimos años y hacía mucho que quería hablar sobre esto. Es interesante porque además, como todo el rato hablamos en torno a los 40, la crisis de los 40, la mediana edad y demás, yo creo que, claro, los 40 es un momento de hacer balance también, ¿no? De has llegado, se supone que a la mitad de tu vida, con suerte, y claro, es inevitable hacerte estas preguntas, ¿no? De qué estoy haciendo, a dónde voy con mi vida, he triunfado en lo laboral, me siento realizada como persona, estoy teniendo éxito, soy una fracasada, soy una charo de estas que... Soy tal cual me insultan los señores en Twitter y soy una charo fracasada que va a morir rodeada de gatos, que tampoco me parece un fracaso, pero bueno. Claro, la pregunta aquí es qué es el éxito y qué es el fracaso, ¿no? Nosotras además que hemos tenido muchas vidas en realidad, claro, cada una, yo artísticamente he tenido como por un lado mi época baterística, claro, esto aquí hay que poner en antecedentes, claro, porque esta gente no tiene por qué saber. Yo los primeros años de mi vida he sido baterista y percusionista, es mi trabajo, o sea, ha sido mi profesión, y a los 13, 14 años empecé a cantar y entonces empecé... ¿A los 13 o 14 años? Me refiero a los 13 o 14, o sea, después de 13 o 14 años, claro, quiero decir. Ella, Marisol, ¿no? Ella, digo, niña prodigio. Quiero decir, me refiero a los 13, 14 años de trabajar profesionalmente en la música como baterista, empecé a indagar, empecé a componer y entonces empecé mi otra carrera como compositora, cantante, cómica. Percuautora, que es como te conocí yo. Exacto, es verdad, fue en esa época, percuautora. Sí. Entonces está como muy dividida en esas dos épocas. Y claro, lo que para mí era el éxito en cada momento han sido cosas muy diferentes. ¿Cómo ha sido en tu caso, amiga? Yo en mi caso la verdad es que yo me siento muy privilegiada y muy afortunada porque yo era una niña en un pueblo sola con el tema de la música. Sí que es verdad que a los 15 años conocí a mi amiga Laura y a otras personas con las que montamos un primer grupo de rock y ahí empecé a sentirme más comprendida, pero yo básicamente soñaba con salir de mi pueblo y ser capaz de dar una unidad de concierto. Entonces, claro, a mí la música me ha dado tanto, me ha dado infinitamente más de lo que yo le he dado a ella. Entonces yo me he sentido siempre una triunfadora porque mi sueño, claro, es que mi sueño de verdad que era poder vivir en Valencia y ser capaz a lo mejor de subirme a un escenario. Entonces, claro, a mí de repente la música me ha regalado giras, he teloneado a los Scorpions, he cantado en el WeThink, claro, es que he compartido escenario con Alfredo de Barricada, por ejemplo, que Barricada era un grupo que para mí fue muy clave en mi adolescencia y de repente me invitó a cantar con él. Entonces yo me siento Madonna, tía. O sea, yo estoy súper en paz porque de verdad que siento que la vida a mí me ha dado muchísimo más de lo que yo soñaba. Entonces yo me lo he pasado tan bien, tía, y he sido tan consciente en todo momento de lo que me estaba pasando, o sea, de rollo, estoy cantando en el puto WeThink. O sea, es que yo salí al WeThink con una sonrisa de oreja a oreja, porque además hice mucho trabajo de a mí los nervios no me van a joder esto es único, esto me pasa a mí una vez en la vida y yo cada segundo de esto me lo agarro y me lo llevo a mi casa, tía, para siempre. Entonces yo salí al WeThink, se me ve en el vídeo, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja diciéndole como a la Monty de 15 años, tía,
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Entonces, yo sinceramente me siento una triunfadora. Es que no lo puedo evitar. Claro, es que también el concepto de éxito, ¿no? Ha ido mutando mucho. Claro, a mí me pasa que es que los últimos años ha cambiado y con las redes sociales y esta sobreexposición que tiene todo el mundo, que todo el mundo puede ser algo, que además puede ser algo sin serlo, claro. O sea, yo empecé como baterista y como percusionista, entonces... Claro, creo pionera, que hay que decir. Eso es, exactamente, pionera, efectivamente. Había en Madrid exactamente una unidad de baterista que era Inma Crespo y no, o sea, no había más, o sea, no había más referentes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo creo que nosotras que hemos empezado en la música, o sea, que de verdad amábamos la música, porque claro, es que no existían como todos estos fenómenos que llegó después, OT, no sé qué, todas esas movidas, claro. Pero, o sea, para mí el objetivo era la música. Claro. Yo tengo la sensación de que ahora hay una percepción del éxito que tiene mucho que ver como de puertas para afuera. Yo, todos los años que trabajé como baterista y percusionista, mi única obsesión era estar en el local estudiando y dar conciertos. Claro. O sea, que también tengo esa sensación como de que ahora se ha banalizado mucho. O sea, hay una cosa que tiene mucho que ver como con el puertas para afuera, que a mí, es verdad que eso a mí me llegó más, o sea, luego más tarde, yo sí que necesitaba que mi trabajo como compositora y como cantante tuviera una repercusión porque necesitaba que hubiera alguien en los conciertos. Claro. Y ahí, tía, es verdad que me cambió mucho y además ahí aparecieron las redes sociales. Entonces ahí a mí me cambió, o sea, yo era una rata de local metida e intentando hacer cuantas más fusas cupieran por negra mejor y de repente... Eso es muy de baterista. Claro, claro, o sea, yo era, en fin... Una persona, ¿puedes hacer tupa a lo mejor? No, una persona obsesionada. ¿Puedes asfixiar esta canción? Se han asfixiado canciones, se ha intentado todo y yo era muy friki y muy, o sea, bueno, me podía pasar 12, 14 horas en el local, esa era mi obsesión. Luego es verdad que eso cambió porque necesitas que tu trabajo tenga una repercusión y ahí es donde un poquito la cabeza te empieza a hacer catacroker. A mí cuando aparecieron las redes sociales y por primera vez tenía que vender tickets porque tú haces conciertos para que vaya la gente, ahí empieza la cosa a cambiar. Claro. Claro, en mi caso la música, si bien durante una época, yo creo que de los 18 a los 25 fue la cosa central de mi vida. Además, yo deliberadamente lo prioricé sobre mi carrera universitaria. Yo estudiaba psicología y yo tardé 8 años en sacarme la carrera porque yo prioricé la música y dije, a mí esto que me está pasando me pasa ahora y tengo la suerte de que me pase en el momento adecuado, que es a los 18 años, y yo lo voy a disfrutar. Entonces yo lo prioricé sabiendo y siendo consciente de que yo nunca iba a vivir de la música ni tampoco lo quería, porque yo en esos momentos sí vivía de la música, trabajaba en una orquesta, o sea, yo trabajaba en orquestas y tenía mi grupo todo a la vez. Entonces la música era el epicentro, yo pagaba las facturas gracias a la orquesta y me sentía realizada gracias a mi grupo, que era Sweet Little Sister en aquel momento, aunque también estaba con otras bandas y hacía otras cosas, pero o sea, yo vivía de la música y yo ya me iba dando cuenta de que si bien estaba siendo muy feliz de poder vivir esa etapa de furgoneta, locura, no sé qué, yo me di cuenta muy pronto de que ese tipo de vida no era para mí. O sea, yo no quería vivir en la furgoneta, yo no quería vivir en la gira. Pero es verdad que tuve bastante cerebro, no sé muy bien de dónde lo saqué, porque yo en aquella época no era una persona... Nadie al volante. No había nadie al volante, pero yo como que sí que hice un plan que luego se cumplió meticulosamente, que es como, tú ahora disfruta esto, hazte tus giras, tus locuras, póster central de la heavy rock, telonea a los Scorpions, comparte escenario con gente a la que admiras, pásatelo de puta madre, y luego más adelante ya veremos qué pasa. Y luego más adelante tuve la suerte de que a los 27 años empecé de pura chiripa, porque fue dejar un currículum en un sitio y de repente me llamaron para trabajar de lo que trabajo actualmente cuando terminé la carrera de psicología, que yo trabajo como mediadora intercultural. Entonces yo tuve la suerte de poder encontrar un trabajo que a mí me daba estabilidad económica y sobre todo mental, y entonces poder pasar la música a otro plano que quizá no era tan prioritario en cuanto a dedicación y horas, pero sí, seguía teniendo un papel muy importante en mi vida, pero muy pronto entendí la estructura que iba a tener mi vida, que era de lunes a viernes yo tengo un trabajo que me da estabilidad, que me gusta porque a mí mi trabajo me apasiona, y luego me reservo el resto del tiempo para poder seguir con mis creatividades. Pero es que a mí no me... Yo he tocado mucho, igual que tú seguro, con gente que estaba obsesionada con el éxito, claro, entendiendo el éxito como fama. Claro, que para mí aquí se abre, claro, una distinción importantísima y se abre un melón que es...
el mito del músico profesional, ¿no? Como Total. o sea, hay una cosa como de que la música está en los escenarios, la música está en el circuito profesional, y yo lo que he visto como música profesional, porque yo ahí tenemos hemos tomado decisiones muy paralelas. Yo también en un momento empecé a ver que a lo mejor eso que yo había proyectado como increíble y maravilloso, que era el mundo de las giras, bueno, a lo mejor estar metida en una furgoneta con 5 señores que mitad me acosan, mitad me hacen mansplaining, porque aquí tenemos que también se tiene que entender, claro, que hay que situarse en los early 2000, de repente. O sea, cuando no había, por supuesto, mujeres en la música, no había casi mujeres instrumentistas. Entonces, yo entendí bastante de mi proceso, porque esto a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero Monty ha escrito un libro maravilloso donde hace una reflexión sobre la música, las mujeres. Habla un poco de esto para que la gente sepa. Bueno, es que esto sería como ya la que yo entiendo como mi tercera etapa, mi tercera era laboral o creativa. Bueno, es que si somos realmente mujeres del Renacimiento, hay que decirlo, porque es que, claro, no se para. Que aquí es el libro que para mí, además, eso sí que fue algo que me hizo sentir muy bien, que es cuando yo consigo aunar un poco todo lo que yo he hecho, que yo siempre he tenido mucho complejo de aprendí de todo, maestro de nada, me lo han dicho siempre, céntrate, no sé qué, porque claro, yo tenía por una parte una carrera como cantante de heavy metal. Claro, es que esto es fuerte. Y aparte, bueno, pues yo tocaba la guitarra, tocaba el bajo, tal, pero principalmente como cantante de heavy metal, también cantante de orquestas y yo he hecho de todo en el bolo. O sea, yo he hecho desde irme a cantar a un chalet, a una fiesta privada, cantando canciones de Alaska porque me lo han pedido, hasta cantar en dúos, bodas, bautizos. Yo he tocado en divorcios, es decir, yo he hecho de todo. Yo he tocado en una carnicería, he tocado en una peluquería, he tocado en una zapatería, he tocado he hecho una gira por perfumerías presentando un perfume de Givenchy. Es que o sea, es decir, yo he hecho de todo en la música. Luego empezó mi etapa funcionaria, ¿no? De rebote, que fue como funcionaria por sorpresa, y de repente lo pude, bueno, mientras trabajaba como mediadora intercultural, me saqué la carrera de antropología por pasión, por mi trabajo, por la diversidad cultural, y entonces de repente me di cuenta de que podía unirlo todo, ¿no? De que yo podía escribir desde la antropología y desde la psicología, o sea, unir mi faceta académica con mi parte musical y escribir, o sea, y todo eso atravesarlo por el feminismo, que era algo que también estaba muy presente en mi vida, ¿no? Entonces, ahí aparece la faceta de escribir, que me dio muchísima satisfacción porque pude unirlo todo, que fue aprendiz de todo, maestro de nada, mis cojones, ¿sabes? Efectivamente, fue como en tu cara, boom. Claro, pero que fue una venganza personal, porque yo siempre había tenido esa sensación de que lo que yo era eso. O sea, yo no soy una cosa, a mí me gusta hacer muchas cosas, tengo como muchos intereses, me gusta diversificar, me gusta enfocarme mucho en algo durante una época y luego cambiar a otra, ya, y no pasa nada, ya, tía. esto es algo más que también nos atraviesa mucho a las dos, que, o sea, me pasa igual, que, o sea, yo es baterista, percusionista, pero también compongo, pero también escribo, pero también soy cómica. O sea, era como una cantidad de cosas que es como, bueno, que es que el segundo disco se llama La Intrusa, te quiero decir. Ellas con esa sensación de, pues efectivamente, aprendices de todo, maestras de nada. Y está muy bien. Entonces yo con el libro fue como una intuición que yo tenía de que, oye, que lo que yo soy está bien. Porque además, a día de hoy, yo he conseguido ganarme la vida teniendo una especie de matriosca, de matriz de oficios que a priori no tienen nada que ver unos con otros, pero que a mí me hace feliz y sobre todo me va bien, tía. Sí, y además me va guay la vida, es que está bien. A mí me gustaría, o sea, creo que ahora, o sea, las nuevas generaciones tienen más claro esa especie como de multi hacer muchas cosas. Claro. Pero creo que en nuestra generación, claro. O sea, yo creo que ahora la gente se permite mucho más, la peña se permite ser periodista, o sea, yo veo que hay perfiles profesionales mucho más interseccionales, pero en nuestra época se era una cosa, o sea, que yo también luego digo, ¿por qué he reflexionado tanto acerca de ser una intrusa, no sentirme que pertenezco a nada? Porque es que, tía, yo veo que nuestra generación sí se nos, o sea, es la generación la especialización, la exigencia de la especialidad, del ser experta, y yo realmente, bueno, yo siempre sentí que mi camino era ese y me ha dado muchísima felicidad confirmarlo. Pero al hilo de lo del libro, a mí el libro me sirvió también para darme cuenta de algo que para mí es importantísimo,
que tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el ego y tiene que ver con el éxito, ¿no? Que es como, yo estuve 2 años enfrascada escribiendo el libro, obsesionada, porque, bueno, mi libro, si lo habéis leído y si no, pues ya os lo cuento, es un estudio ultra riguroso con una cantidad de fuentes. Sí. Claro, era mi primer ensayo y era un tema que para mí era muy importante dejar claro que yo sabía de lo que hablaba y que no estaba sola. Entonces, aparte de hacer una investigación con un montón de músicas, entre ellas tú, de todo el rango de la fama, ¿no? Desde músicas underground hasta mujeres muy famosas que han hablado en sus entrevistas, ¿no? Y podemos sacar de ahí sus opiniones. Y aparte está refrendado con un montón de estudios, un montón de papers, un montón de movidas, ¿no? Entonces, yo estuve 2 años haciendo eso en la absoluta soledad, sin ningún tipo de vinculación con el exterior, ni con el éxito, ni con nada. De hecho, yo no dije que había escrito un libro hasta que terminé de escribirlo, porque me da un poco de rabia esa gente que está como, bueno, he empezado a escribir mi primer libro, nunca lo vas a acabar, nunca lo vas a acabar. Cariño. Me da mucha rabia. Claro, y también la gente está escribiendo libros, de repente la gente escribe, mi biografía, tengo 22 años, soy youtuber. Bueno, cariño, bueno, claro. Es que igual. Claro, es que estamos hablando de un libro con un rigor de las ciencias sociales. Entonces para mí fue súper importante darme cuenta de que, a pesar de que cuando publiqué el libro me han pasado cosas increíbles, como presentarlo con Amparo Llanos de Dover, esto es muy fuerte, que es una de mis máximas referentes, que me felicité por el libro, Aurora Beltrán, es que yo con eso ya. Y luego, pues, bueno, mi libro ha salido en un montón de sitios, se ha citado en un montón de lugares, ya se ha citado en otros libros, sale, por ejemplo, en el libro de Aida dos Santos, Hijas del Hormigón, también hay un libro sobre el metal en Cataluña que me citan. Joder, pues son cosas muy bonitas, pero yo me siento muchísimo más conectada a la felicidad que me dio escribirlo que a la felicidad que me ha dado luego el que el libro haya sido infinitamente más exitoso de lo que yo esperaba, porque mis expectativas eran vender 27 libros y claro, vamos por la 3ª edición. Es que es una maravilla. Claro, es que aquí es muy importante también la expectativa, es decir, la expectativa y desde dónde tú trabajas. O sea, la movida con esto es esto que tú cuentas, de que tú estabas en tu propia búsqueda, estabas en tu propio proceso, que era un proceso muy auténtico, es lo que decía antes. O sea, tengo la sensación de que también creo que por generación nosotras venimos de una forma de enfrentar el trabajo que es bastante profunda y, o sea, que no es por tirarnos flores, tía, pero tengo la sensación de que hay una superficialidad y ahora con la sobreexposición hay una cosa de pensar mucho qué va a pasar con ese producto, ¿no? Y tengo la sensación de que, o sea, claro, tú te sentaste a escribir y no tenías ni idea de lo que de lo que iba a suceder. Yo creo que, de verdad, o sea, no quiero pecar de falta de humildad, pero es que de esto yo me siento muy orgullosa y realmente no me siento tampoco muy responsable. O sea, yo no siento que haya hecho una elección consciente, sino que, por lo que sea, he acabado haciendo las cosas de una manera que, viéndolo retrospectivamente, digo, lo he hecho de pelotas, tía, porque siempre me he enfocado más en la autoestima que en el ego. Y para mí esto es algo que luego, entendiéndolo con el tiempo, me ha permitido reforzar esa creencia y de ahí obtener mucha felicidad, que es, tú tienes que alimentar tu autoestima, no tu ego. O sea, quiero decirte, la autoestima, si tú la alimentas, está contigo 24 horas, no se pasa con el tiempo y es algo que te permite ser feliz. El ego se muere cada noche que tú te acuestas, el ego que hayas recaudado ese día se muere. Y a la mañana siguiente tienes que iniciar una nueva búsqueda del ego. Y esto es muy cansado, tía. Esto es muy cansado porque no sirve de nada, tía. Y para mí me he dado cuenta que las personas más peligrosas que he conocido en mi vida, personas que se han arrastrado en busca del éxito, que su vida se ha ido por el garete, que han caído en problemas mentales muy gordos por culpa de no obtener lo que ellos creían que era el éxito, son personas enfocadas en el ego, tía. Y la combinación, para mí, psicológica más peligrosa que existe es una baja autoestima y un ego muy grande. Eso es la lejía y el salfumán, tía, de la psicología. Entonces, si tú te enfocas en la autoestima, mola porque no necesitas más validación que la tuya. Entonces, para mí escribir el libro era algo que yo hacía conmigo misma, que me lo pasaba súper bien, aunque fue un trabajo enorme, pero era también algo que yo hacía conmigo misma, tía, y me hacía sentir muy acompañada, muy feliz, muy enfocada. Que luego el libro le guste a Aurora Beltrán o le guste a Amparo Llanos, tía, es la hostia. Es increíble, pero no es tan importante, ni nunca será tan importante como el hecho de haber sido capaz de compartir conmigo misma 2 años de trabajo muy intenso en el que yo no se lo contaba a nadie, excepto a mis amigos y amigas, que además me ayudaban en el proceso, me leían los capítulos piloto y demás, pero, ¿sabes? No sé si se entiende. No se entiende. Pero para mí es vital y yo por eso nunca he tenido una gran empatía
no empatía, sino no entiendo muy bien cuando la gente se siente fracasada porque su grupo no triunfa o porque tal, porque es como, bueno, es que triunfar en ese sentido triunfan muy pocos y no es responsabilidad tuya. Claro, o sea, la estratificación social está estudiada en la sociología, que el ascenso social es una película, es un caramelito que se ofrece a muy pocas personas el propio sistema para justificar que el ascenso social existe. A ti te dicen que Carlinhos Brown ha salido de las favelas para que tú te creas que es posible salir de las favelas. Claro. Pero es que eso no depende de ti. O sea, tú no vas a... La fama no te puede definir como exitosa, ¿sabes? Y la gente todo el rato confunde eso. Bueno, o sea, para mí, yo sigo pensando que hay algo también que tiene mucho que ver con la época en la que vivimos, aunque toda la vida la gente ha estado obsesionada con el éxito. O sea, esto no es... O sea, creo que ahora se ha exacerbado como una sensación de que se puede conseguir de forma relativamente fácil o como sin una profundidad o sin un trabajo o sin... Claro, tú dices, no sé qué pasó, que me salió un libro de puta madre. Bueno, a lo mejor te pasó que tenías... Es que esto es muy importante, para mí es importante también la década, o sea, tú esto lo hiciste a finales de los 30, ¿no? Sí, finales de los 30, principios de los 40. Claro, o sea, tú llevabas, tía, 20 años de carrera como música, como psicóloga, como antropóloga. O sea, quiero decir que ahí hay un bagaje, y hay un sí, pero trasfondo. más que el bagaje... Que yo estudié mucho antes, pero estudié mucho durante, o sea, el proceso de hacer el libro fue un proceso de estudio, pero lo importante y lo que sí que creo que a mí me ha servido mucho fue darme cuenta de que lo importante es el proceso, tía. O sea, lo importante es que yo, mientras hacía el libro, no estaba pensando, de hecho, mis expectativas, que ese es el otro gran secreto, tener expectativas muy bajas y así luego la vida siempre te va a sorprender. Esto es súper importante. Esto es súper importante. Pero expectativas bajas respecto de lo que es la fama. Eso hay que distinguir. Porque para mí el éxito era ser capaz de hacer el libro. Porque yo pensaba, si soy capaz de todo lo que yo he vivido y todo lo que he estudiado y todo lo que he trabajado, unirlo y convertirlo en un libro que de alguna manera pueda aportar algo a lo que para mí es una lucha súper importante, como es el feminismo y más concretamente el feminismo en la música, eso es el éxito. Claro. Pero el éxito es que se lo leyera una persona. Claro. Me refiero, no necesitaba... Claro, luego estaría la fama, ¿no? La fama es si yo vendiera 8.000... Pero claro, ¿yo cómo voy a tener una expectativa de vender 1 millón de ejemplares haciendo un libro sobre feminismo? Sobre feminismo, claro. Es que no. Claro. Entonces, creo que o sea, yo he aprendido mucho sobre el éxito entendiendo que el éxito no tiene nada que ver con la fama, tía. El éxito tiene que ver con sentirte bien con lo que estás haciendo, sentir que tus elecciones te están llevando a donde tú quieres que te lleven o a lugares sorpresa con los que tú no contabas pero que te gustan y lo que opinen los demás está de más. De verdad que o sea, me refiero... Porque eso también, yo no sé, supongo que también te habrá pasado el darte cuenta de que enfocarte en que los demás piensen de ti lo que a ti te gustaría que piensen es absurdo. No, es inútil. Y también hay una felicidad en que los demás piensen de ti cosas malas, pero que por supuesto te definen, ¿no? Cuando la gente adecuada te insulta por cosas... Claro, dices, lo estoy haciendo bien. Que te dicen, feminazi, y tú, sí, por... Sí, claro, a mucha honra. Claro, o sea, es como, no, o sea... Hay algo muy interesante en enfocarte en la autoestima y no en el ego, que es que de repente te das cuenta de que te da todo un poco igual. O sea, de que tú tienes lo más importante, que es tu propia validación. Y luego, por supuesto, tener la suerte y que ahí sí que entra un poco el azar y determinadas cosas, porque no vamos ahora a estas alturas a creer en la meritocracia, cariño. No somos tan ingenuos. No, claro. Yo he tenido mucha suerte, tía, de estar como en determinados momentos. Lo de mi trabajo fue... De verdad, yo pasaba por allí y de repente fui funcionaria por sorpresa, tía. Eso además, sabiendo cómo está el tema, en fin, gente perdiendo la cabeza, el pelo, la salud mental, yo había hecho una oposición. Yo había hecho... No, pero yo lo primero que obtuve fue una beca. Yo había hecho un curso que se llamaba Inmigración y Derechos Humanos, pero que se podía haber llamado Esgrima o Paella, porque hice un curso de libre elección y gracias a ese curso me dieron la primera beca. Y yo, ¿qué? ¿Me estás diciendo que soy de repente funcionaria interina? Funcionaria por sorpresa. Funcionaria por sorpresa. Y ya luego dentro de mi trabajo descubrí que verdaderamente me apasionaba y me formé como una loca y tengo más títulos que la duquesa de Alba. Pero te quiero decir... Claro, entonces hay una parte de suerte de ser capaz de pagar tus facturas, tía, y de la ambición, ¿no? Porque... Tampoco somos muy ambiciosas. Claro, bueno, aquí es que, o sea, yo creo que, o sea, es...
A mí me parece que tú eres tienes un perfil bastante poco común. O sea, a mí todo esto que has contado, yo creo que la gente que lo está escuchando dirá, wow. A mí no me parece que tu forma de entender el ego, la autoestima, a mí no me parece que sea lo más común. No. No. A mí me parece como muy de cajón. A mí me parece que es algo que es bastante peculiar tuyo, pero que no me parece que sea lo más extendido. O sea, yo sí que creo que las personas necesitan validación externa. Para mí también es que ha sido todo un proceso, porque ya te digo que por un lado está como muy dividido en mi época como baterista, encerrada, donde yo no tenía exposición. Claro, para mí el salto de estar en la parte de atrás del escenario, claro, que era algo que... Además, como batería, claro. O sea, que es una cosa súper... es que realmente yo hay algo de no querer ser vista también, claro, y de estar encima como siendo la base, ¿no? Claro. Yo no sé en qué momento surgió ese salto, pero sí, yo tenía como ganas de... Claro, yo había escrito siempre, entonces yo necesitaba ponerle contenido a la música. Claro. Y no era posible a través de la batería. Entonces, de repente di ese salto de una forma bastante orgánica y bastante... Para mí también fue una búsqueda bastante auténtica, porque insisto que yo sí al principio yo tenía mucho conflicto con estar delante, no era algo que yo disfrutase, ya, ¿no? Era como, para mí había una cosa de, yo quería decir, pero sentía algo muy ambivalente con estar delante. Ajá. De hecho, para mí estar delante siempre ha sido una movida. Es que lo es. O sea, tardé mucho en sentirme a gusto, en no tener ataques de ansiedad, lo que yo luego entendí que eran ataques de ansiedad, o estar como completamente disociada en el escenario, que luego encima la gente no lo notaba, porque... Ah, no, claro. Claro, en este caso también, como yo soy profe también, tengo la sensación de que hay algo muy parecido para mí lo más parecido a estar en el escenario es dar clase, ¿no? Que es curioso, ¿eh? Sí, o sea, para mí yo entronco de estar delante del escenario mucho más con dar clase que con estar en el escenario tocando la batería. Es otro curro diferente. Ajá. Porque en la batería no hay un nivel de... O sea, el nivel de exposición es cero. Pero para mí hay algo de mantener una narrativa y mantener la atención de personas que te están escuchando que está directamente relacionado con dar clase. Pero es verdad que para mí la relación con el escenario, o sea, tardé muchos años en darme cuenta que a lo mejor no me gustaba tanto exponerme, que a lo mejor no me gustaba tanto estar encima del escenario, que eso también fue un proceso curioso, porque lo que te venden, claro, tú tienes una idea de lo que es el éxito, tú crees que quieres eso que te venden. Claro. ¿No? Que yo tardé muchos años en darme cuenta. De hecho, ahora estoy en ese proceso de un poco de parar y decir, pero tú de verdad, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿qué es lo que te hace feliz? Porque hay un punto que entras como en una especie de maquinaria que tú no controlas. O sea, hay un momento en que hubo un momento en que a mí me generaba ansiedad no tener conciertos. Como necesitaba todo el rato saber que iba a tener conciertos en el horizonte. Ajá. Y de repente me monté como en una especie de rueda que no tenía, o sea, que para mí era, que no sé si era tan genuina. Era, hay que hacer conciertos, hay que hacer giras, hay que hacer bolos, hay que sacar otro disco, y es como, bueno, no lo sé, ¿no? Ya, es que claro, la rueda esa es bastante peligrosa, porque sí, eso no, es como una obligación en la que o sea, yo creo que a veces compramos lo peor de la industria cuando realmente no estamos formando parte de la industria. Claro, estamos claro. en el underground más absoluto, pero comprando los ritmos y las metas de la industria, de no, es que claro, disco, gira, promo, no sé qué, dices, pero una cosa, porque me estoy comportando como si fuera G-Lo, cuando realmente... Cuando soy una artista autoproducida, que estoy haciendo absolutamente yo todo... Mi público, tengo todos sus teléfonos en el WhatsApp. O sea, si quiero, aviso a todas. O sea, quiero decirte, es curioso, ¿no? Y es bastante interesante, yo creo, como salirse de... Yo me salí de esa rueda con la música. Y, o sea, yo soy música y sigo haciendo cosas con la música desde el oficio más absoluto. O sea, yo voy y canto en bares mientras la gente cena y le da igual si soy yo o es cualquier otra persona. Y bolitos así como en acústico, pequeñitos, tal. Y yo eso lo disfruto un montón, precisamente porque es como exposición cero. Claro. A la gente le da igual si canto yo o si canta otra. La gente quiere que haya alguien cantando de fondo las cancioncitas de siempre, que ni siquiera son las que más me gustan. Pero a mí el oficio de música me encanta, me gusta ser la banda sonora de la gente, me gusta estar en un segundo plano, me gusta no tener esa exposición, pero sí que me he bajado ya de la composición y de tal, de momento, porque
ha venido así y porque creo que he cogido mi creatividad y la he llevado a escribir. Y salirme de esa rueda a veces me crea esas ansiedades de ya está, se ha acabado mi carrera musical, y es como, pero si sigues cantando todos los putos fines de semana. Claro. O sea, que esa cosa de, tía, a mí la música me da dinero. ¿No es eso de puta madre? Claro. ¿Por qué exigirnos la rueda de la industria cuando la industria siempre nos ha dado la espalda, tía? Claro. O sea, yo para mí también, en este preguntarme, pero ¿qué es lo que yo quiero, no? Que hace un rato estábamos hablando sobre... Yo en un momento me vi en mi época de baterista, que realmente, que por eso he hecho alusión a tu libro, porque cuando lo leí me di cuenta, entendí que también mi carrera como baterista y como percusionista ha estado muy atravesada por el contexto, ¡Hombre! Por un contexto histórico en el que y social, en el que yo me tenía que meter en una furgoneta con un montón de tíos donde no lo pasaba bien, donde no estaba, o sea, donde no entendía el código social. Y yo recuerdo sentirme poco música, porque decía, es que yo prefiero quedarme... Todas las mujeres nos hemos sentido poco música. Claro, pero era como, es que yo creo que prefiero quedarme estudiando y tocando y ensayando en el local. O sea, había una cosa que yo decía, ¿por qué no me gusta tanto salir de gira? Bueno, hay varias razones. A lo mejor la primera es que no estás a gusto en tu entorno laboral, eso para empezar. Y segundo, porque luego también hay un punto de... Que encontrar de verdad quién tú eres y qué es lo que a ti te gusta hacer en la música, es que para mí fue un proceso grande. ¿Qué me pasa? Que yo también, como Monty, en paralelo, como he dicho antes, yo doy clases de percusión, y para mí, tía, poder validar que yo era mucho más feliz dando clases que saliendo a dar bolos random con, a lo mejor, yo currando como mercenaria para bandas que a lo mejor no me gustaba la música, no me interesaba. O sea, es que también hay que entender que en la música, o sea, tú puedes ser músico de sesión, puedes tener tu propia banda, o sea, claro, hay muchos, hay muchas funciones, pero a mí el concepto de tocar como música mercenaria, a mí esto no me hacía feliz. Claro. O sea, era algo que no me gustaba. Creo que de hecho por eso desembocó todo en mi propio proyecto, porque yo necesitaba contar lo mío en un lugar que fuera seguro para mí también, ¿no? Es que eso es muy importante. Tía, pues yo creo que llegados a este punto lo vamos a dejar aquí y en el siguiente programa seguimos, porque este tema nos podría dar, también te digo, para la temporada entera. Sí, pero ¿qué te parece? Hacemos 2 programas sobre el éxito y el fracaso, porque nos queda todavía hablar precisamente del fracaso. Exactamente, pues nos emplazamos para un siguiente episodio hablando sobre este tema, sobre el éxito y el fracaso, amigas. Viejas, somos viejas.